En el imaginario colectivo, los nombres que aparecen al pensar en los apóstoles suelen ser Pedro, Juan o Santiago. Sin embargo, entre los 12 discípulos de Jesús hay figuras cuya historia ha sido ignorada por siglos. Hoy descubriremos a esos apóstoles menos conocidos, explorando su vida, sus aportes, sus discursos ocultos y la forma en que enfrentaron la misión de llevar el mensaje de Jesús al mundo. Este guión se sumerge en la historia y el legado de ellos, desde Andrés hasta Simón el Celote, revelando detalles poco divulgados que moldean la comprensión de los primeros cristianos. Conoceremos sus orígenes, géneros de ministerio, desafíos, muerte y cómo, en medio del anonimato histórico, sostuvieron la expansión del cristianismo. Sección 1. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Se lo menciona poco en los evangelios como pastor, predicador o protagonista de milagros. Sin embargo, la tradición sostiene que predicó en áreas como Escitia, en el borde del mundo conocido, y en tierra hoy perteneciente a Ucrania y Rusia. Andrés fundó la iglesia en Bizancio, más tarde conocida como Constantinopla. Según algunos relatos, murió en Patras, crucificado en forma diagonal. Antes de eso, habría escondido el pan y pescado milagrosos para evitar una invasión romana. Su ministerio se caracteriza por la evangelización de cientos de comunidades pequeñas, lo que demuestra una capacidad de adaptación cultural y lingüística. A diferencia de Pedro, no fue elogiado por discursos colosales, pero su labor silenciosa permitió el crecimiento del cristianismo en zonas remotas sin los beneficios logísticos de las grandes ciudades. Sección 2. Felipe no debe confundirse con el evangelista también conocido con ese nombre. Este apóstol es mencionado brevemente, notable por la mención del hombre etíope y la conversión posterior. Algunos lo identifican con San Felipe de Hierápolis, donde habría muerto durante un terremoto. Su viaje revela su apertura a gentil pero también africanos de la cuenca asiática. La comunidad del sur africano mantiene relatos de su evangelio a los negros sudaneses, origen de la liturgia copta. No se conserva ninguna carta, pero se cree que transmitió enseñanzas sobre humildad y servicio, adaptando las parábolas de Jesús a contextos rurales y agrícolas. Su legado surge en la forma de muchas congregaciones fundadas en el Valle del Nilo, quienes recuerdan su cercanía a Faraón suplicante que se convierte sin testimonio del mártir Pedro. Sección 3. Bartolomé, también llamado Natanael, aparece en una escena sola en el Evangelio según Juan. He hallado al verdadero israelita, dice Jesús señalando su integridad. Las leyendas posteriores lo asocian con evangelización en Armenia y Mesopotamia. Allí predicó al rey Polimente, convertido tras un milagro, y murió desollado vivo. Una secta armenia lo considera fundador espiritual, reinterpretando el bautismo como inmersión en lágrimas de arrepentimiento. Aunque no hay registros escritos sólidos, la veneración de Bartolomé es fuerte en ciudades de la antigua Urartu. Su ministerio fue pastoral e itinerante, caracterizado por una preeminencia en lo espiritual por sobre lo institucional. Su martirio se celebra en Armenia como la Noche del Velo, una historia nocturna en la que el evangelio se habría transmitido susurrado en lenguas semíticas. Sección 4. Tomás, aunque es famoso por dudar, su labor misionera posterior es a menudo ignorada. Según la tradición siríaca, viajó hacia la India, al sur de Kerala, alrededor del año 52 después de Cristo. Y allí fundó 7 iglesias. Tomás habría predicado tanto a judíos expatriados como a hindúes, adaptando su mensaje a la filosofía local. Se le atribuye haber utilizado símbolos de la caza y el fuego para explicar el reino de Dios, usando parábolas adaptadas del evangelio al entorno agrícola. Habría muerto martirizado junto a otros constructores en Milapore, en un altar de basalto. Su tumba existe en Chennai, y los cristianos de la India lo honran como santo fundador de su mayoría, denominada Iglesia de San Tomás o Iglesia Nasrani. Su ejemplo muestra cómo el cristianismo puede anclarse en culturas lejanas. Tomás demostró un don de adaptación teológica, manteniendo el núcleo de la fe mientras respetaba los símbolos locales hindúes. El impacto cultural fue sísmico. Sección 5. Mateo, aunque reconocido por el evangelio que lleva su nombre, sus orígenes como recaudador de impuestos lo convirtieron en un marginado social. Cuando Jesús lo llama, Mateo abandona su mesa pública y sigue sin dudar. Menos se difundió su labor misionera posterior en Etiopía y Roma. Algunas fuentes ubican su muerte en Etiopía, donde habría sido apedreado. Su ministerio se enfocó en crear narrativas vinculadas a escenas de misericordia, enseñando la parábola del buen samaritano como base de asistencia social. Prescribía oraciones de intercesión por los pobres. Su evangelio muestra un corazón comunitario antes que legal.
En la Iglesia Ortodoxa Copta su iconografía presenta al evangelista con una bolsa y un bastón de peregrino, simbolizando su viaje desde recaudador de impuestos hasta benefactor de expoliados. Sección 6. Jacobo hijo de Alfeo, también llamado Jacobo el Menor, aparece como uno de los 11 tras la traición de Judas. Se le asocia con Jerusalén, santo de difícil interpretación. Según la tradición, fue obispo de esa ciudad tras la muerte de Santiago el Mayor. Llamado el Justo, organizó la comunidad local, logró mediar disputas entre judíos cristianos y judíos tradicionales. Atribuyen a su mano una carta de consejo citada por Pablo en Gálatas. Murió lapidado por los judíos que lo percibían como traidor. Su figura fue importante en los primeros 50 años. No tuvo discurso para los gentiles, pero mantuvo la pureza litúrgica judía, fusionándola con la confesión que Jesús es Mesías. Su labor fue primordial para conservar la unidad y sacramentalidad de la Iglesia naciente. Sección 7. Judas Tadeo, a menudo confundido con el traidor, su legado es otro. También llamado Tadeo o Lebeo, su oración es recordada como liberadora del miedo. Enedesas habría curado a un rey enfermo, usando un lienzo con la imagen de Jesús. La tradición afirma que su imagen se imprimió milagrosamente. Este icono llegó desde Edesas a Constantinopla, luego a Roma. Su ministerio sirvió de puente entre cristianos del Imperio Romano y comunidades persas. Murió martirizado junto a Simón el Celote. Aunque no escribió textos, su legado se conserva en monasterios siríacos, en los que su imagen sigue siendo fuente de oraciones por curación y consuelo. Sección 8. Simón el Celote, no se sabe su pueblo originario, pero su seudónimo sugiere simpatía con los celotes, un movimiento judío nacionalista. Tradición romana y egipcia sitúa su ministerio en Egipto y Libia. Allí predicó en templos paganos sobre el Dios vivo, desafió sacrificios de animales y enfrentó sacerdotes. Fue martirizado, desollado vivo como Bartolomé, y su piel colgada de un árbol frente a paganos. Su historia llega por relato de Eusebio, y su figura se mezcló con la del profeta Simeón, el anciano del templo. Fue un ejemplo de coraje fanático convertido en fe. Su legado es el de un judío radical que encontró en Jesús un reino que sobrepasa la nación pero no anula la identidad. Su historia dialoga con el judaísmo radical, proponiendo una gloria más profunda. Sección 9. Matías reemplazó a Judas Iscariote. No pertenece a los 12 originales, pero su elección conservó la numerología. Fue elegido por castigo de suerte y oración. Lo que muy pocos saben es que predicó en Etíope y Mesopotamia antes de su muerte. Su misión fue implantar comunidades pequeñas que mantuvieran la lectura del Antiguo Testamento junto con el anuncio de la resurrección. Murió aplastado por lluvia de piedras durante persecución en Etiopía. Su labor sirvió de puente entre judaísmo etíope y fe cristiana. Aún en su anonimato, su presidencia en Jerusalén preludia la transición desde una iglesia de ecos apocalípticos a una iglesia global. Sección 10. Tadeo, otra vez, a veces se lo llama también en iconografía bizantina como Jude, para distinguirlo de Judas Iscariote. Su imagen con martillo y hacha también alude a su martirio compartido con Simón. Su ministerio, breve pero decisivo, sirvió para unir comunidades dispersas. En Occidente es conocido como patrón de las causas difíciles. En algunas latitudes de América Latina se lo venera por petición a lo imposible, lo cual revela un alcance ecuménico en la tradición devocional. Reflexión final: estos apóstoles menos conocidos no buscaron títulos ni protagonismos. No tenemos sermones ejemplar, ni discursos, ni cartas bíblicas identificadas con sus nombres. Pero el legado que dejaron sigue vivo en comunidades dispersas de Asia Menor, África, Medio Oriente y Europa. Su compromiso permitió que la historia no muriera con ellos. Fueron obreros en el anonimato, labrando camino para la expansión del mensaje hasta los confines de la tierra. Lo que hoy recordamos como cristianismo primitivo existió porque aquellos hombres mantuvieron el testimonio a pesar de la persecución, los viajes extenuantes y la amenaza del paganismo. Sus historias nos desafían, nos hablan de la fidelidad que no exige aplausos, de la misión que sostiene la Iglesia aunque nadie mire. Nos invitan a recordar que cada raíz del árbol del Evangelio está anclada en rostros que no vieron reconocimiento. Sus compromisos fueron personales, profundos y silenciosos, y aún hoy pueden inspirar quienes llevan la fe sin encontrar reflejo en grandes escenarios. Conclusión: los apóstoles menores representan la fidelidad sin estridencias. Como ellos, vivimos en tiempos donde la visibilidad es valorada por encima del servicio. Saber de ellos nos cambia, nos hace humildes, nos mueve a trabajar aunque nadie mire,
Nos enseña a plantar semillas sin esperar cosechas inmediatas. Nos compromete a persistir cuando el ruido distrae, cuando el reconocimiento escasea, pero la misión permanece. Así como ellos abrazaron el misterio de ser pilar en la penumbra, nosotros estamos llamados a sostener cosas grandes aún en anonimato. Ellos nos recuerdan que donde 2 o 3 se reúnen, en esa oscuridad también pueden hacer el reino. Y en esa convicción, su memoria se convierte en aliento para todos los que siguen caminando sin saber si la historia sabrá su nombre.